Ahora sí. Perfecto, gracias. Okay. Okay, Great. thank you. No problem. Okay. So we were just discussing this point last Friday before we broke for the weekend. Estábamos discutiendo este punto el viernes pasado, antes de que tuviéramos el receso del fin de semana. And I pray everyone was blessed this Lord's Day in church. Was it a blessed Sunday for everyone? Y oro para que todos hayan sido bendecidos este fin de semana, este domingo, Día del Señor. Fue un buen día fueron edificados este día del Señor. Yes. Praise God. Praise God. Okay, so let's go back to where we were before in light of that wonderful Sabbath rest that we've had together, and take a look about how, it's funny, I'm having problems. I'm kind of off center. Here, hang on. I think I'm going to go, just 1 second. I think I'm going to walk upstairs. I think it's less distracting. I don't want you to look at me kitty corner the whole evening here. Excuse me. But we talked about that in Adam all die, correct? Sí, estaba diciendo el profesor que habíamos quedado en este punto donde dice que en Adán todos mueren, mientras él se va moviendo hacia arriba, porque para que sea menos distractivo para nosotros, distractor. En Adán todos mueren, ese era el punto en el que estábamos. And so basically, here this key concept of being represented covenantally is presented very, very simply using that word in Adam. Acá este punto de ser representados pactualmente es expuesto de manera bastante simple con estas dos palabras, en Adán. Now, perhaps before we leave this, it's significant to note that there were sort of two types of covenant, one that God entered into with humanity and one that he entered into with the angels. Antes de que avancemos, es interesante recordar que hay dos tipos de pacto. Uno es como el que Dios hizo con los hombres, con la humanidad, y otro es el que hizo con los ángeles. You see, with the angels, it was a one-on-one relational covenant. Con los ángeles era una relación de pacto de uno a uno. So if the one angel stayed faithful, they would remain living. Así que si ese ángel individualmente permanecía fiel, seguiría viviendo. If the one angel chose sin, that angel would be condemned eternally. Pero si ese ángel escogía el pecado, sería condenado eternamente. Now, it's interesting here, and actually, in a few slides, you'll see this. I wrote it down in a slide a little bit later, but nowhere in the Bible does it say that the angels are made in the image of God. Es interesante también esto, lo vamos a ver en unas láminas más adelante, pero en ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles fueron creados a la imagen de Dios. Now please don't misunderstand what I'm saying. The angels have many characteristics in common with God. No malentiendan lo que estoy diciendo. Los ángeles tienen muchas características en común con Dios. Yeah. For example, they are spirits, and again, only spirits like God. Por ejemplo, ellos son espíritus y son solo espíritu, como Dios. So in that way, they're more like God than we are. En ese sentido, se parece más a Dios de lo que nos parecemos nosotros. And also the names that we see for the angels express a very high creature who in many ways reflects God. También los nombres que tienen los ángeles expresan una criatura bastante alta o exaltada, que también reflejan características de Dios. Before Satan fell, he was Lucifer. Antes de que Satanás cayera, él era Lucifer. Son of light. So again, light implies again the light of God. Hijo de luz, y la luz se relaciona con Dios. And similarly, the godly archangel Michael, his name means he who is like God. De manera similar, el arcángel Miguel, su nombre, significa uno que es como Dios. Now, here we don't know.
we know in the human name, any of you that are Miguel's, the human name Michael means question mark, who is like God. Ujú. Tenemos también esos nombres aplicados a las personas, como Miguel o Marcos. Did you say Mark? No, I said Miguel, Michael in English. Ok, Michael, ok. Yeah. Sí, es Miguel, y que significa quién es como Dios. Yeah, but in some ways, some interpreters believe Michael's name means he is like God, that he is a being that reflects some of the glory of God. Pero también en algún punto los intérpretes creen que Miguel significa alguien similar a Dios, eso significa el nombre, porque refleja el poder de Dios. But there's something about the image of God which man shares with God that seems quite unique. Pero hay algo de las características de Dios que el hombre refleja de manera única. And perhaps that's most clearly seen in our discussion of the Testaments as a covenantal aspect. Y esto probablemente lo vimos en nuestra discusión de, I'm sorry, de las ideas. As a covenantal concept, a covenantal aspect of the image of God. Before that, I'm sorry, my friend. I no longer remember. I'm sorry. It's difficult. I mean, but I don't think we missed anything too essential. That let me move forward. That what's most significant is that part of the image of God in man is this covenantal aspect that it's not clear the angels have. Parte de la imagen de Dios que tiene el hombre es este aspecto pactual que no está en los ángeles. God says to Adam, it's not good to be alone. Dios dice a Adán que no es bueno que el hombre esté solo. Such a concept is never expressed concerning the angels. Tal concepto nunca es expresado respecto de los ángeles. So perhaps they are more individualistically oriented than man. Así que quizá ellos están orientados de manera más individual que el hombre. But be that as it may, God chose with the angels to not deal with them in a covenantal representative way. Sea como sea, el Señor escogió tratar con los ángeles de una manera pactual que no implica esa representación. Yeah, no representation whatsoever. Each person stood or fell for themselves. No hay representación allí alguna, sino que cada uno está delante de Dios por sí mismo. And as we know, the sad part of that is once an angel fell, there was never another opportunity for the angel. Y como sabemos, la parte triste de eso es que una vez que un ángel cae, no hay una segunda oportunidad para un ángel. While humanity, on the other hand, has the opportunity of being in the covenant of grace as well. Por otra parte, la humanidad tiene la oportunidad de estar en el pacto de gracia luego de su caída. So, and it seems very much connected with this covenantal relationship of God. Parece bastante conectado, relacionado con esta relación pactual con Dios. So there's absolutely no question that the whole Godhead is involved, even when each individual person plays a particular role. Entonces no hay cuestionamiento de que hay una globalidad involucrada a pesar de que haya un representante que está ahí envuelto. So in the unity of the Trinity, God could become a man in the Son of God without the Holy Spirit needing to become man. Y en ese sentido, las personas de la Trinidad acordaron que el Hijo pudiera volverse hombre y representar a la Trinidad sin que, por ejemplo, el Espíritu tuviera que volverse hombre. Okay. And so that explains part of the reason God chooses Adam as the perfect representative to represent the human race. Y eso explica parte de las razones de por qué Dios escogió a Adán como representante de toda la raza humana. And even Eve, who was also without sin, is not made the representative. Incluso Eva, que también había sido hecha sin pecado, no fue escogida como representante. Perhaps because she was created later in creation, and she learned more about God from her husband
that Adam had learned directly from God. Quizá porque ella fue creada después y ella aprendió más sobre Dios desde su esposo, en lugar de lo que ocurrió con Adán, que él aprendió directamente de Dios. Suffice it to say, he was the most exceptional person, the person who could ever serve as a representative, except Christ. Yeah. Y aparte de Cristo, Adán era la persona más excepcional que podía servir como representante de la humanidad. So, again, like given this covenantal aspect, then Adam represents all of humanity. Dado este aspecto pactual, donde Adán representa a la humanidad como un todo, So all of us are in Adam. So all human beings have died spiritually. así es como todos nosotros estamos en Adán, y morimos en él espiritualmente. But the others who by God's grace, by the miracle of election, he chooses, have been made alive in Christ. Pero aquellos que por gracia de Dios han sido escogidos, han sido puestos en Cristo y en él tienen vida. Now, remember, again, this is not a class on predestination, but it's always important to remember that the people who are lost reject the grace of God. Esta no es una clase sobre predestinación, pero es bueno recordar que aquellos que no han sido elegidos, ellos rechazan a Dios. So truly, as those who are in Christ have been made alive, it's equally true that the spiritually dead reject Christ. Y tanto como es cierto que aquellos que están en Cristo han recibido vida, también es cierto que aquellos que no están en Cristo lo rechazan el Evangelio. So it's entirely God's grace when someone is represented by Christ and responds in faith. Entonces, cuando alguien es representado en Cristo y responde en fe, es por pura gracia de Dios. And this still is probably presented best by the great theologian of the fifth century, Saint Augustine. Y quizá esto es expuesto de mejor manera por el teólogo del siglo V, San Agustín, where he speaks of humanity as a mass of perishing people. cuando él dice que la humanidad es una masa de gente pereciendo. And each and every one of us are shaking our fists at God. Y todos y cada uno de nosotros estamos levantando nuestro puño contra Dios. And when someone is changed, it's entirely by grace, but the others continue to get the results of what they themselves desire to do. Y si alguien es salvo, es enteramente por gracia, mientras que los otros reciben el resultado de lo que ellos desean hacer. But there's another very interesting aspect of the covenant with Adam. Pero hay otro aspecto muy interesante del pacto con Adán. And we sometimes forget that this is a profound philosophical problem. Y a veces olvidamos que este es un problema filosófico profundo. And that's the problem of animals suffering. Y ese es el problema del sufrimiento animal. Now, any of us who've ever seen a cat with a mouse know how horrible the death of a mouse is that's been captured by a cat. Todos los que hemos visto un gato y un ratón, podemos ver que es horrible la manera en que un ratón muere a manos de un gato. Now, admittedly, not many of us are very sympathetic with rats. Admitiendo que no muchos de nosotros seremos empáticos con el ratón. But I hope all of us can appreciate that we all have a sinful nature and belong in this world of suffering, while the rat works only by instinct. Pero nosotros podemos apreciar que tenemos una naturaleza pecaminosa y vivimos en este mundo caído, pero las ratas actúan solo por instinto. So basically, from a purely philosophical rather than emotional reaction, the biggest problem of suffering is the suffering of the animals. Así que desde un punto de vista filosófico y no puramente emocional, el mayor problema filosófico acá también lo plantea el sufrimiento animal. So why do these animals who have never chosen evil and are incapable of choosing evil, why do they suffer?
¿Por qué sufren los animales que nunca han hecho mal, éticamente hablando, ni siquiera pueden hacer mal? Who would like to answer that before we turn our slide? ¿Quién quisiera responder eso antes de continuar con la lámina? Como resultado de vivir en un mundo caído, pecaminoso. Okay, I got most of that, but please translate for me, Alex. I want to As get a all of result of living in a fallen world, exactly. which is under sin. Exactly, it's true, Felipe. But again, okay. But why? Okay. Well, why is the world fallen? Why is creation fallen? Not why is creation fallen? Es cierto, Felipe, pero ¿por qué la creación está caída, en este estado caído? Por el pecado de Adán. Because Exactly. of Adam's sin. Exactly, our brother. We'll have to keep you around. That was a very good answer. Sí, fue una muy buena respuesta. But also because creation was put under the administration of Adam. Exactly. So it followed his destiny. Very well said, Pastor. Please translate. Excellent. Yeah. Claro, también porque la creación fue puesta bajo la administración de Adán y en ese sentido siguió el destino de Adán. You see, we tend to think of dominion as fallen creatures. Tendemos a pensar en el dominio como criaturas caídas. So when we hear that man was given dominion over the creatures, we feel it means he had all power and no responsibility. Y cuando pensamos en el dominio que fue dado, en este caso a Adán, quizá pensamos en todo el poder, pero sin ninguna responsabilidad. But absolutely not. Absolutamente no. When a person is put in a position of responsibility, they represent the people too. They're responsible. Cuando alguien es puesto en esta posición de responsabilidad, él representa a la gente, responde por ellos también, son responsables. Now, any illustration that's not explicitly from Scripture is not a perfect one. But still, let's try. Yeah, go ahead. Yeah. Cualquier ilustración que no venga explícitamente de la Escritura no es perfecta. But there are many decisions our presidents make that have effect on the whole nation. Pero hay muchas decisiones, por ejemplo, que toman nuestros presidentes que tienen un efecto en toda la nación. Imagine one of our presidents was foolish enough to enter into a war without adequate preparation. Imaginemos que uno de nuestros presidentes es tan necio como para entrar en una guerra sin la adecuada preparación. All the people will suffer because he is their representative in a real point. Toda la gente sufriría porque él es el representante en esta perspectiva. Okay, so when Adam fell, he wasn't only representing his progeny, he was representing the whole creation that was meant to be his dominion. Así que cuando Adán cayó, no solo estaba representando a su descendencia, sino a toda la creación que estaba bajo su dominio. So do you understand, brothers and sisters, that this idea of a fallen creation also comes out of the covenantal understanding? Así que entienden, hermanos y hermanas, que esta idea de la caída viene también de esta representación pactual. Let's move to the next slide, Pastor, please. Vamos a la siguiente lámina. Okay, so basically, now this more or less summarizes what I just said. So I mean, like, okay, but I might as well read it so we can get some review. Okay. Esto resume lo que he estado diciendo, pero vamos a leerlo para tener una revisión, un repaso. That the covenantal representation of volitional creatures is part of the image of God. La representación la representación pactual de criaturas con voluntad es parte de la imagen de Dios. Relational involves mutual impact. La relación envuelve o implica un impacto mutuo. I gave the example of a president and the citizens of his country or her country. Di el ejemplo del presidente y los ciudadanos de su país. Now we all know the same thing in a marriage.
the choices that a husband makes has profound impact on the wife and the children. También esto se aplica al matrimonio. Las decisiones del esposo tienen un profundo impacto en su esposa y sus hijos. And if those are good choices, a great blessing comes to the family. If they're evil choices, horrible things happen in the family. Si son buenas decisiones, viene gran bendición a la familia. Si son malas, pasan cosas horribles a la familia. But now, as we say, the angels are like God in many ways. I mentioned the archangel names related to that. Los ángeles son como Dios en muchas formas, y ahí hablamos de los nombres de los arcángeles. But the phrase image of God is not used in scripture for them. It's not clear they're relational in the way that we are. Pero el concepto imagen de Dios no es mencionado en la escritura respecto de ellos, y no es la misma relación que la que existe con nosotros. Mm-hmm. So, but we, as we say, I could almost change this from humans being represented in many situations to virtually all situations where representing others or represented by others. Podemos hablar de los hombres siendo representados en varias situaciones, incluir todas las situaciones que puedan incluir esta representación. Mm-hmm. And physical creation, or at least I should say the creatures, were represented by man. They respond by instincts. Dentro de la creación física hay criaturas que no son racionales y son representadas por el hombre, ¿cierto? Pero responden por instintos. But now, after man's fall, their instincts were twisted, almost as if they become sinful, even though they don't know the actions they're making. Y después de la caída, esos instintos son torcidos y ellos actúan como si fueran malos, aunque siguen actuando por instinto. So the vision Isaiah has for the new heaven and the new earth that he received from the Holy Spirit has the lamb and the lion living in peace together. Pero por eso la visión que tuvo Isaías sobre la cielo nuevo y tierra nueva contempla al león con el cordero conviviendo pacíficamente. And a little child shall lead them, that a baby human, a toddler, can play helpfully with them. E incluso un pequeño niño puede pastorearlos, puede jugar con ellos. Now, that is such a remarkable picture. Now, I don't want to choose sides here. They say that everyone is either a dog. Well, there are three types of people: dog people, cat people, and people that don't like pets. Bien, acá se dice que hay tres tipos de gente. Gente que le gustan los perros, otros que le gustan los gatos y otros que no les gustan las mascotas, y yo no quiero escoger aquí qué lado es mejor. Well, God bless all three groups, but as a dog lover, I sometimes think the relationship between dogs and humans is a slight picture of what the world was like before the fall. Y no quiero decir cuál es mejor, pero como uno a los que le gustan los perros, yo tiendo a pensar en la relación entre el hombre y el perro como lo que era la relación del hombre con los animales antes de la caída. Every time a family member comes home, the dog is so happy it leaves even eating to run and greet the human being when he comes in the room. Cada vez que la familia llega de regreso a la casa, el perro se pone tan feliz, incluso deja de comer para ir a saludarlo y está ahí feliz con ellos. Now, we know dogs are not good or evil any more than rats are good or evil. Sí, ahora los perros no son buenos o malos más de lo que las ratas son buenas o malas. But the instincts of a domesticated dog may be the closest we see to what life was like before the fall. Pero los instintos de un perro domesticado podría ser lo más cercano a lo que habría sido a los animales antes de la caída. So part of the fall was these animals that were peaceful and accepted man's leadership, rebelling against him and becoming dangerous. Parte de los efectos de la caída fue que estos animales que eran pacíficos y sujetos al hombre se transformaron en rebeldes y agresivos. And because, of course, you remember in creation, the only dangerous animal was the serpent.
Porque, como ustedes recordarán, en la creación el único animal peligroso era la serpiente. And that was because Satan had possessed him and taken him away from his natural instincts. Y eso es porque Satanás la había poseído y la había apartado de sus instintos naturales. Obviously, even his very speaking demonstrated that. E incluso el hecho mismo de que hablara demostraba eso. So, but then as we said, angels were individually in covenant with God, in contrast to Adam representing all of his offspring and even all created animals. Angels were alone, stood alone. Entonces, como decíamos, los ángeles están en esta relación de uno a uno con Dios, individual, mientras que el hombre está en esta representación pactual donde Adán representaba a su descendencia, pero incluso también a las criaturas, a la creación. But please remember, if you're tempted to say, I wish God had done that with us, that would have been very, very disturbing. Don't what? I'm sorry? If done had basically had us in a one-on-one covenant Okay. of perfect obedience. Okay. Si alguien se ve tentado a decir que ojalá hubiéramos tenido esa relación de uno a uno con Dios como la tenían los ángeles, recuerden que eso tendría consecuencias terribles en caso de una caída. Because just one time in all of eternity, we sin and we'd lose everything forever. Porque bastaría una sola vez que hubiéramos pecado para que nos perdiéramos eternamente. Adam represented us, he fell, we fell in Adam. Adán nos representó, él cayó y nosotros caímos en Adán. But that paved the way for the second Adam and the revelation of the eternal covenant of redemption. Pero eso preparó el camino para el segundo Adán y la redención que él logró a través de este pacto de redención. Now, before we go to the next slide, are there questions? Anyone have a question or comment here? Antes de seguir, ¿alguien tiene preguntas o comentarios aquí? You see, yeah, please. Teacher, profesor. José comenzó a hablar y seguimos con Jared. Ok. Sí, disculpa, ayer no había notado que habías pedido la palabra. Pastor, básicamente mi pregunta resulta en lo siguiente. No sé si logré captar bien la idea, pero el profesor mencionó de que los ángeles estarían en una suerte de relación pactual con Dios, pero que esa relación pactual que los ángeles tienen con Dios difiere de la relación pactual que el hombre tiene con Dios. Desde esa perspectiva me gustaría saber en qué consiste esa relación pactual que los ángeles tienen con Dios y en qué sentido difiere con la que tiene el hombre. O sea, ¿en qué trasunta esa diferencia que es esa diferencia en la relación pactual que tienen los ángeles con Dios versus la que tiene el hombre con Dios? ¿Cuál es esa diferencia que hay entre la relación pactual? I think I've got that, but again, just to be sure, Alex, Jose is asking, what is the difference in relationship, right? Or was there more? Yes, because you said that there is a covenantal relationship between God and the angels. So, what is that covenant about? And yeah, no, what exactly. is the specific difference? Yeah. Basically, the reason I say there's a covenant there, my brother, is because we understand the word covenant to mean an agreement between two or more parties. So there was clearly an agreement God made with his angels about how they would live or how they would die. Digo que hay un pacto allí, mi hermano, porque entendemos pacto como un acuerdo entre dos partes y claramente al considerar a los ángeles, hay un acuerdo sobre cómo ellos deben vivir delante de Dios. Now, I want to make very clear, that's an implication of Scripture. I don't think there's an explicit verse that says God made a covenant with the angels, but it seems the implication. Aquí quiero ser muy claro, nosotros no vemos que hay un verso explícito que asegure que hay un pacto de Dios con los ángeles, pero vemos la implicación de eso claramente en la Escritura. I mean, in a sense, God didn't have to tell. You see, okay, in the covenant God made with Adam,
he made very clear, the day you disobey, you will die. En el pacto que Dios hizo con Adán, él dejó muy claro que el día que desobedeciera, él moriría. So Adam understood exactly what the terms of the covenant was. Y Adán entendió exactamente cuáles eran los términos del pacto. Now, we don't have a passage similar that talks about, Michael and Lucifer. We just have Lucifer falling from heaven. No tenemos un pasaje similar que hable acerca de Miguel y Lucifer. Solo vemos a Lucifer cayendo. Now, most theologians believe that there was a covenant where God explained to the angels, if you die, if you rebel, you will die. But we don't know that explicitly. Yeah. La mayoría de los teólogos entienden que debe haber habido un pacto entre Dios y los ángeles donde el Señor les aclaró que si ellos desobedecían, morirían, aunque no vemos eso explícitamente en un verso de la Escritura. Now, the interesting thing, and forgive me, we don't want this to be a class on angelology, simply because there isn't enough scripture for us to adequately discuss many of these questions about the angels. Hay algo interesante, pero sabemos que esto no es una clase de angelología y especialmente porque no tenemos tantos textos para sentar las bases sobre esta discusión. But it seems like, from our understanding, the Lord of all the world judges justly. Pero pareciera como que el juez de toda la tierra juzgó justamente. And the angels were moral beings. In that way, they were like God. They knew about moral choices. Los ángeles son seres morales. En ese sentido, son como Dios en cuanto a que hacen elecciones morales. So it seems most likely that God did tell the angelic host that you must not sin against me or you will die before Satan fell. Entonces sí parece del todo probable que Dios efectivamente les advirtió a los ángeles de que no debían pecar, de otra manera morirían. Okay, but it's equally clear that when people fell, when the angels fell, they remained perpetually demons. Pero también es claro que cuando los ángeles caen, ellos terminan siendo perpetuamente demonios. It's also interesting that the book of Hebrews uses the term the elect angels. También es interesante que el libro de Hebreos usa el término los ángeles escogidos. So it says that God has chosen these good angels so that they will always be good angels. So we can be confident that we will meet Michael in heaven, that he will not fall into sin tomorrow. Así que eso implica que Dios escogió ángeles para que fueran perpetuamente buenos ángeles o ángeles que estuvieran con Él. Así que podemos confiar en que cuando estemos con el Señor veremos a Miguel y que Él no caerá de ese estado. But part of God's justice in every relationship he enters into is he makes a covenant appropriate for the other party. Pero parte de la justicia de Dios es que cuando Él entra en un pacto, Él hace un pacto que sea apropiado para la otra parte. So even though we don't know as much about the angels as we might wish, we know it was appropriate for them to stand or fall as individuals. Así que aunque no sepamos todo de los ángeles que quisiéramos saber, sí podemos saber que el pacto que Dios hizo con ellos era apropiado para explicarles que debían obedecer y que si desobedecían iban a caer. And equally clear that it was appropriate for us to be represented by our first parent, Adam. Y también igualmente claro que era apropiado para nosotros ser representados por nuestro padre Adán. So back to the bottom line of your question, God made a covenant with the angels. Each individual would stand or fall by their own choices. Entonces, para ir al fondo de la pregunta, es claro que Dios tuvo que hacer un pacto con cada ángel individualmente para que cada uno, dependiendo de su obediencia o desobediencia, se mantuviera o cayera. And a covenant was made with Adam
as the greatest human that ever lived, that he would represent all of humanity. Y un pacto también se hizo con Adán para que él, como el mejor ser humano que jamás vivió, nos representara como humanidad. But already, don't you see, my brothers, what a, and sisters, excuse me, what a reflection that is on the eternal covenant. Y ahí vemos, hermanos y hermanas, como en esto hay un reflejo del pacto eterno. Yes. And by the way, thank you so much. I just saw the chat pop up. It's in 1 Timothy, the elect angels, not Hebrews. Thank you so much. Check your chat. Thank you, my brother. Gracias. Acaban de decir por el chat que lo de los ángeles elegidos está en 1 Timoteo, no en Hebreos. Gracias. And forgive me, brothers. Sometimes I don't get all your chat comments in Spanish, but I do my best. But that I could certainly get. Yeah. Mm-hmm. Y perdón, hermanos, no siempre entiendo sus comentarios en español del todo, pero hago lo que mejor puedo. Okay. So is that clear? Was your question answered adequately, my brother? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Gracias. Okay. Other questions or comments before we move on? Jared, perdón, tenías un... Sí, hermano, o pregunta. sea, Uh-huh. más que nada me la aclaró con lo que le explicó un poco al hermano José, pero sin embargo, entrando el tema del pacto eterno, ¿verdad? Si Dios creó, o sea, a ver, ¿cómo plantear la pregunta? Si Dios creó dentro del, o sea, la Biblia no nos da a entender el tiempo, ¿cierto? Muestra cómo creó al hombre, pero sin embargo no vemos una aclaración en qué época, si Dios, el que habita en la eternidad, ¿verdad? En qué parte, si dentro de la eternidad creó a los ángeles, o sea, no sé si se entiende a lo que voy. Yo sé que no es un ramo de arqueología, pero ya que está tocando un poco el tema, no sé si se entiende. No me queda claro cuál específicamente es la pregunta. ¿En qué O tiempo, sea, en qué tiempo creó a los ángeles? ¿En qué momento? claro, porque el pacto que él, o sea, que el profesor da a entender, Uh-huh. se trata de que en algún momento ellos tuvieron que ser creados, pero sin embargo no tenemos creo, o lo más probable quizás no conozca el pasaje, no aclara el momento exacto, porque la Biblia nos revela la creación de Dios, ¿cierto? Desde Génesis 1:1, obviamente, Uh-huh. con el cielo y la tierra. Entonces, esa sería la pregunta. No sé si ¿Cuándo fue el pacto? ¿O cuándo fue el pacto con los ángeles o cuándo creó a los ángeles? cuándo fue el pacto y Okay. claro, y van correlacionadas, creo, ¿no? Okay. He understands that this is not a lesson about angels, but he wants to know when did God create angels and when did he enter into a covenant with them? Knowing that Genesis 1 talks about creation of all things and it talks about humans, but not about angels. Yes. No. And brother, it's almost impossible to answer that question without getting into many other things. So I'll make a few comments, but we be better maybe not discuss it further, or we won't get after I talk. You understand? Yeah. Bien, es imposible responder esa pregunta sin meternos en muchas otras cosas. Entonces voy a hacer algunos comentarios, pero creo que no sería bueno seguir discutiendo el punto después de que responda. Obviously, the book of Genesis is God's inerrant word, but given to human beings. Obviamente, Génesis 1 es la palabra inerrante de Dios dada a los hombres. It's not primarily to teach us about the angels or their remarkable experience. No es principalmente para hablarnos acerca de los ángeles y sus experiencias notables. No. So there basically are two theories. The one that indeed the angels were created in the days mentioned of creation. Básicamente hay dos teorías. Una es que los ángeles fueron creados en los días que están ahí expuestos de la creación. The second, that they were created before that because they are not physical beings. So God created a spiritual unity, spiritual creatures before he created physical creatures.
Y la segunda teoría es que ellos fueron creados antes de esos días, porque ellos no son parte de la creación material, sino que son creación espiritual, y por tanto Dios habría hecho una creación espiritual antes de la material. But each of these discussions has some challenges or problems, as you can imagine. Pero cada una de estas posturas tiene sus desafíos y problemas, como se podrán imaginar. Now, I promise you, we don't have time to discuss what the Bible means by days in Genesis 1. Les aseguro que no tenemos el tiempo para entrar en la discusión sobre lo que la Escritura quiere decir con los días en Génesis 1. But if they were 24-hour days, that seems to give very little time for Satan to be created and already fall. Pero si hablamos de días de 24 horas, sería un tiempo bastante corto para hablar de que Satanás fue creado en ese lapso y también cayó. But like you say, God only knows there, you know. God only knows there. Yeah, That's okay. what you said? Okay. Yeah, I said God only knows what actually happened that first week Okay. of creation. Okay. Solamente Yeah. Dios sabe lo que pasó en esos primeros días de la creación. He gives the basic outline, but he leaves a lot of ambiguity about where things fall. Él nos da este bosquejo general, pero hay muchas cosas que quedan en la ambigüedad de dónde finalmente sucedieron. Now, before I go, it is interesting. And again, because I wasn't planning on speaking on this, I don't have the passage right in front of me. But in the Ezekiel passage that speaks about the fall of Lucifer. No tenía planificado hablar sobre esto, así que no tengo el pasaje aquí fresco, pero en el pasaje de Ezequiel, que habla sobre la caída de Lucifer, It's a remarkable passage because, it's like, well, forgive me, but I think this is edifying for us as well. So let me just spend a little time on this. The great Baptist preacher Spurgeon had a wonderful exegetical phrase. Es un pasaje interesante y bueno, creo que igual es edificante hablar de esto. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, tenía una frase. He used the phrase double exposure. Thank you. Pablo, you are priceless. Thank you. Okay. Seriously, thank you, my brother. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ezekiel 28. Ezekiel 28. But so you can glance at it. But Spurgeon lived in the early days of cameras. Cameras. Yeah, cameras. So what it sounds like, yeah. Believe it or not. Okay. That's important, yeah. Okay. Spurgeon vivió los primeros días de cámaras. And perhaps some of you who are as old as me remember cameras like this. Okay, cameras. Okay. Yeah, camera. Algunos de ustedes que sean a lo mejor tan mayores como yo van a recordar esto que yo recuerdo. Now we all just grab our cell phones and take digital pictures. Ahora solo tomamos nuestros celulares y tomamos fotografías digitales. But the original cameras used film. Pero las cámaras originales usaban un film, una cinta, me imagino. And if someone wasn't careful, they would forget to advance the film after they took a picture of someone. Y si alguien no era lo suficientemente cuidadoso, se olvidaría de avanzar esa película antes de tomar una foto. So perhaps I take a picture of Alex with my camera. Así que quizá tomaba una foto de Alex con mi cámara. And then I take a picture of Paulo. Y luego tomaba una foto de Pablo. Guess what? The Adivinen picture qué. would come out very strange. Y la foto se vería muy extraña. It would be Alex and Pablo together in one picture. Sería Alex y Pablo juntos en una foto. So part of it would look like Alex, part would look like Pablo. Entonces parte de ella se vería como Alex y parte de ella como Pablo. And part would look like both of them. Y en parte esa foto luciría como ambos. And Spurgeon was such a good teacher that he saw this was a perfect
example of what God was doing frequently in the prophetic books. Y el predicador Charles Spurgeon, como excelente predicador que era, tomó este ejemplo sobre lo que ocurría muchas veces en los libros proféticos. Now, in English, they called it a double exposure. Do you have a similar term, Alex? Doble exposición sería, en inglés se llama algo así como doble exposición o la doble perspectiva, a lo mejor lo llamamos en teología en español. So, a simple example we have on the top of our head, Psalm 22. Un ejemplo simple que tengo aquí en mi mente fresco, el Salmo 22. And you see part of the pain is David's pain. Y ahí ven que parte del dolor es el dolor de David. But then the Holy Spirit takes him to the suffering of our Lord Jesus Christ. Pero luego el Espíritu Santo lo toma como el sufrimiento de Cristo. Like, for example, we have no reason to believe that David could count his ribs, that that he was like Jesus could, hanging on the cross. No tenemos razón para creer para ver cómo David podría cortar sus costillas o ver cortadas sus costillas como Jesús en la cruz. Yeah, and again, or that they pierced my hands and feet. O la perforación de sus manos y sus pies, cuando hizo horadaron mis manos y mis pies. So Spurgeon would call that a double exposure. Part of it is David, part of it is David's greater son. Y Spurgeon hablaría de eso como esa doble exposición o doble perspectiva. Una parte es David y otra parte es el hijo de David. Yeah. And by the way, I think this is so important. It's the only way we understand Christ's Olivet discourse when he talks about the second coming. Y esto es muy importante y es la única manera de entender el discurso de Cristo cuando habla de la segunda venida. Part of it is about the fall of Jerusalem. Parte de ese discurso es acerca de la caída de Jerusalén. And part of it is about the final second coming of the Lord. Y otra parte de ese discurso es sobre la segunda venida del Señor. And it's the only way Jesus could say, there'll be people living here, hearing my voice, that will see these days, will see this happen. Es la única forma de la que Cristo podía decir que hay gente aquí oyendo mi voz que verá estas cosas ocurrir. Yeah, but back to Ezekiel 28, and thank you, Pablo, for pointing it out. This is also a double exposure. Y volviendo a Ezequiel 28, gracias Pablo por señalarlo, aquí también tenemos un caso de doble perspectiva. He starts with the king of Tyre. Él comienza con el rey de Tiro. He was a very, very wicked king, clearly inspired by Satan. Era un rey muy, muy impío, claramente inspirado por Satanás. Yeah. Okay. But then he goes on to talk about things that are only true about Satan. Pero luego, a medida que continúa, habla de cosas que son solo verdaderas respecto de Satanás. Okay. And take would someone read Ezekiel 28:12 to 14? ¿Alguien leería, por favor, Ezequiel 28, 12 al 14? Let's go ahead to 15 while we're at it. Let's do, to 15 as well. Hasta el 15, por favor, en realidad. Del 12 al 15. ¿Alguien leería Ezequiel 28, 12 al 15, por favor? Acá, pastor. Ezequiel 28, del 12 al 15. Sí. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, orice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Ujú. Well, now look at that. Obviously, this has gone beyond a wicked king living on the earth. Vean eso. Obviamente, esto va más allá de un rey impío que vivía en la tierra. For one thing, it's rare for God to proclaim a lament over a wicked person. That verse in 12, yeah. Y por un lado, es algo extraño que Dios proclame un lamento respecto de un rey perverso. But God sees this as one of the greatest tragedies of all history. Pero el Señor ve esto como una de las mayores tragedias en toda la historia. And there's no way, literally, we can say the king of Tyre was perfect in beauty. No hay ninguna manera en que pudiéramos decir que el reino de Tiro, el rey de Tiro era perfecto en hermosura. And also at the end of verse 13, thank the Lord for the Reina Valera here. It's better than the English translation. Y al final del versículo 13, gracias a Dios por la Reina Valera, que es mejor que la traducción en inglés. Where it talks about music, tambourines and flutes. Porque habla de la música, de estos tamboriles y flautas. This is where we get the understanding that the Satan was the head of worship, that he was the angel that led the worship of God, and that he was, and so that's because of that he was actually. But there's no sign that the king of Tyre had musical gifts. De ahí extraemos la idea de que Satanás era quien presidía la adoración en términos de música. Y no tenemos evidencia de que el rey de Tiro tuviera estos dones musicales. And they were prepared for him. The moment he was created, God had set him aside for that role. So God created music, and the angels were the first to do it. You know. Y esos tamboriles y flautas estaban preparados para él el día que fue creado. Entonces él, al ser creado, fue separado para esa función y fue Dios quien creó la música en ese sentido. And then look at verse 14. What is he called? In English, I have guardian cherub. How is that translated, my brother? En el versículo 14, ¿cómo es que es llamado? En inglés es como el querubín guardián. Querubín protector, dice, si no me equivoco, en Reina Valera. Perfect. No la tengo a mano. That's very faithful to the Hebrew. So, but now wait a second. So Satan's major role was to be a guardian cherub. And where was he supposed to be? Look at verse 13. Entonces, esperemos un momento, porque dice que tenía que ser Satanás, la función que tenía era de ser un querubín protector. ¿Y dónde es que él estaba en el versículo 13? Anyone? En Edén. Exactly. He was in Eden. So why? Okay, so he was in Eden. Yeah. Okay. So Claro, why? estaba en Edén. But according to the Bible here, why was he supposed to be in Eden? According to verse 14. ¿Por qué? Estaba en Edén, pero ¿por qué? De acuerdo a la Biblia y este versículo 14, ¿por qué debía estar en Edén? Como protector, Yeah. And who? And Andres, brother Andres, who was he to protect? Y hermano Andrés, ¿a quién debía proteger? la creación del Señor en ese momento. Exactly. And particularly Adam and Eve. La creación del He was- Señor, exacto, y particularmente Adán y Eva. So this fits very well with the idea that Lucifer was created earlier in the week of creation and given the calling to protect man in the garden, Ujú. and then wickedness was found in him. Okay, I'm sorry, just to clarify, earlier in the week or earlier before the week? Either, but if Okay. but one or the other. Ok, Yeah. ok. Yeah. Bueno, entonces esto clarifica que Satanás debía haber sido creado antes que Adán y Eva y estaba con la función de protegerlos. And he was called to protect them, and instead he led the rebellion against God. Y habiendo sido llamados a protegerlos, en vez de eso, él lideró la revolución contra Dios. Okay. Now, and then verse 15 explains the fall of Satan so simply. We have 1,000 questions, but it says it so simply.
Y el Right. versículo 15 relata la rebelión de Satanás de manera tan simple. Tenemos tantas preguntas, pero lo dice tan simple. Wickedness was found in him. Evil appeared in his heart and his actions. It's a great mystery, but the guardian cherub, wickedness entered his heart. Ujú. Se halló maldad en ti antes de que pasara a las acciones y palabras. Es un gran misterio porque este querubín protector se volvió malo. Now, the majority, now everything else, everything I've said so far is from scripture. Todo lo que he dicho hasta ahora viene de la escritura. And scripture has not chosen to say why Satan made a wicked choice. Y la escritura no ha escogido decir por qué Satanás hizo esta elección perversa. But in this chapter and many others, Satan is identified with his arrogance. Pero en este pasaje y en otros, Satanás es identificado con su arrogancia. So the tradition of many theologians takes it that he was the greatest created being. That is biblical. He was the greatest. He was perfection. He was the greatest being that God made. Ahora la tradición asegura que él era el mayor ser creado. O sea, él era perfecto en ese momento. Yeah. So that's in the Bible. The perfection that he was the model of beauty. He was the greatest creature. That's in Ezekiel 28. Él era la criatura más alta, tenía esta perfección, esta belleza. But the theory is, because we also know that angels were meant to be ministering servants to us, to humanity. Pero la teoría es que como los ángeles fueron creados para ser espíritus servidores, ministradores, para la humanidad. And here he was being told, you're there to serve Adam and Eve. You're there to serve these new creatures. A él se le fue dicho entonces de parte de Dios que él estaba allí para servir a Adán y Eva. And that was when in his wicked arrogance entered his heart and said, I'll destroy this creation before I'll serve it. Y en ese sentido la arrogancia entró en su corazón y él se propuso destruir la creación antes que servir a la creación. Now, since, and again, our dear brother got me speaking about the angels here. Let me just go one step further because it's so interesting. And you all see, Ezekiel 28 is what we know from Scripture. There's very little else. Y dado que el hermano aquí me tiene hablando de los ángeles, vamos a ir un paso más allá y Ezequiel 28 es lo que el Señor nos dice acerca de esto, pero hay muchas otras cosas. But to explain this, God made the angels naturally superior to humans. Para explicar esto, el Señor hizo a los ángeles, digo, naturalmente superiores a los humanos. And yet he called them to serve the lesser. Y aún así, Él les llama a servir a los menores que ellos. And he said that someday man would be lifted up higher than the angels. Y Él dijo que en algún momento los humanos iban a ser levantados por sobre los ángeles. And so Satan was so angry at that he rebelled against God and was such a good leader, he took a third of the angels. Remember, Apocalypse says that he took a third of the stars from the sky to follow him. Sí, y ante esto Satanás se rebeló y era un líder tan bueno que se llevó a dos partes de los, no, a un tercio, a un tercio de los ángeles con él, como dice Apocalipsis. So he leads, he is a new sinner, then leads our ancestors to sin and rebel against God. Y él era un pecador nuevo que guió a nuestros ancestros a pecar también. And he thinks he's one. Y él piensa que es uno. But ironically, he's all part of the plan of God. Pero irónicamente, esto es todo parte del plan de Dios. Because when he leads Adam to fall,
it's revealed the eternal covenant that would rescue man from sin. Porque cuando Él guía a Adán a caer, se revela el pacto eterno para salvar a la humanidad del pecado. And that great truth that we are covered with whose righteousness in the covenant of grace? Y la gran verdad de que somos cubiertos con la justicia de ¿quién? En el pacto de Cristo. El pacto de gracia, digo. Ya dije la respuesta. What? Bueno, Christ's Right. blood. Right. So now you understand, my brothers and sisters, because from a human perspective, from a time perspective, because Satan led this rebellion, he put into action what resulted in our being saved. Y bueno, desde la perspectiva humana, podemos entender que al liderar esta rebelión, Satanás puso en marcha el plan de salvación. And because of that, we are forever clothed in the righteousness of the Son of God. Y por causa de eso, estamos para siempre cubiertos de la justicia del Hijo de Dios. The righteousness of God himself is even greater than the righteousness of angels who never sin. La justicia de Dios mismo es mejor que la justicia de los ángeles que nunca pecaron. So we have become greater than the angels. Así que hemos sido hechos mejores que los ángeles. So what Satan wanted to stop, he actually was used by God to bring about. Así que lo que Satanás quería detener, en realidad Dios lo usó al mismo Satanás para impulsarlo. But anyway, so we covered a lot there. I hope I remember the original question even, but you see, probably then, either way, Satan clearly, was meant to be, pardon. Let me summarize one thing. So perhaps then for those who believe in 7 24-hour days, it would be possible that Satan was there already set up to go in the garden. You see, that would be consistent, that he was created and then told to watch over the new creation. Entonces, para resumir, para aquellos que creen en los días de 24 horas, Satanás había sido puesto ahí antes para que cuidara de la nueva creación. But he was certainly first told his responsibility was to protect man before he fell into sin. And then Pero se le fue dicho claramente que debía proteger a Adán y Eva antes de la caída. Again, thank you, Pastor, and my apologies to the class. I try not to run over, so forgive me. So forgive me for running over, but I so look forward to seeing you again on Wednesday, and we will try to maybe stop a little bit early to make up for this time I ran over tonight. Forgive me, my friends. Bien, gracias, hermano. Gracias, pastor, y perdona la clase por pasarme. No quería pasarme, pero voy a estar ahí atento a la clase del miércoles para no pasarme. Amen. Okay. Thank you, Pastor. God Thank you bless very you all. much. Thank you again, Alex. I know that was very hard translating, and it was and we went in a different way than we planned, so it's even harder. But thank you, my friend. God gives greater grace. So. Amen. Okay. Amen. Sí, gracias, dice, fue difícil de traducir, pero el Señor da mayor gracia, decía yo. Amén, hermanos. Yeah. Perhaps we should have Brother Victor close for us, since he's kind of our guest tonight. Would he be kind enough to close in prayer for us? Dado que nuestro hermano Víctor es anfitrión esta noche, ¿sería tan amable de orar para cerrar? Oh, se fue. Oh, we lost him. He left. No. He's coming back. That's why we could. Alex, we were running late, so someone should. Oh, he's back. Okay. He's Sorry, back. you got caught there. I'm sorry. I'm going to stop the presentation. Okay, no problem. Just want to close the prayer. Okay. Okay. Ya, Víctor. Ok. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos permites tener esta maravillosa clase, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra, Señor, y crecer, Señor, en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo.
Señor, te damos gracias por nuestro pastor Jonathan, Señor, por pastor Alex, que ha servido en la traducción, para servicio, Señor, de tu pueblo, Señor, para todos aquellos hombres y mujeres que estamos aprendiendo, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por todo esto. Bendice, Señor, a nuestro pastor Jonathan. Gracias, Señor, por su vida. Y te rogamos también por él para que él pueda seguir con sus labores. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Okay. Amén.